La copa de vino resbaló de los dedos perfectamente arreglados de Catalina Herrera, estrellándose contra el suelo de mármol de su mansión en las lomas de Chapultepec. La sangre se acumuló bajo los cristales rotos, no por el vidrio, sino por las mentiras que finalmente habían cortado demasiado profundo. En ese momento, el imperio de engaños que había construido alrededor de su esposo millonario de la tecnología, Ricardo, se vino abajo, y las dos personas que sacaron todo a la luz fueron las últimas que cualquiera habría sospechado. Una mesera del turno nocturno y un abogado con principios que se negó a mirar hacia otro lado. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés sirviendo mesas, puliendo copas o esperando que alguien te dé las gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a conmover el corazón. El smog se extendía espeso sobre la Ciudad de México esa tarde de octubre, envolviendo los rascacielos de Santa Fe como un sudario. Desde los ventanales de piso a techo de su oficina en el penthouse, Ricardo Herrera contemplaba las luces de la ciudad que se difuminaban como acuarelas, su reflejo fantasmal sobre la vista que había trabajado 20 años para costear. A los 45 años, comandaba un imperio tecnológico valuado en 8,000 millones de pesos mexicanos, construido desde una idea de dormitorio del Tecnológico de Monterrey que revolucionó el almacenamiento en la nube. Solo su portafolio de acciones generaba más ingresos pasivos en un mes de lo que la mayoría de las familias veían en toda la vida, y sus inversiones en criptomonedas, particularmente sus adquisiciones tempranas de Bitcoin, habían multiplicado su riqueza más allá de sus proyecciones más ambiciosas. Pero el dinero, estaba aprendiendo Ricardo, no podía llenar los espacios vacíos en un matrimonio que se enfriaba día a día. Catalina, su esposa de 15 años, se había convertido en una extraña que compartía su cama pero no sus sueños. Se movía por su mansión en Polanco como un fantasma hermoso, su risa reservada para las galas benéficas y los fotógrafos de sociedad, nunca para los momentos íntimos cuando él más la necesitaba. Sus hijos, Emma y Jaime, de 16 y 14 años respectivamente, habían aprendido a navegar alrededor de los estados de ánimo de su madre como barcos evitando costas rocosas. A 5 kilómetros de distancia, en un departamento tipo estudio arriba de una taquería en la colonia Roma Norte, María Santos guardaba sus libros de la Universidad Iberoamericana en una mochila que había visto mejores años. A los 28 años, se movía con la dignidad silenciosa de alguien que había aprendido temprano que el respeto se gana, no se da. Sus turnos en el Café Luna en Polanco comenzaban a las 11 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana, sirviendo expresos nocturnos a capitalistas de riesgo, insomnes, y el ocasional ejecutivo tecnológico que no podía dormir con el peso de decisiones millonarias presionando su conciencia. Las manos callosas de María contaban la historia de su travesía. Lavatrastes a los 15, mesera a los 18, ahora estudiando administración de empresas mientras mantenía los estudios de medicina de su hermana menor. Había servido café a senadores y directores generales, invisible en su uniforme negro, escuchando conversaciones que podían mover mercados o destruir reputaciones. Su don no era solo recordar órdenes, era leer a las personas, ver la verdad que trataban de ocultar detrás de trajes caros y sonrisas ensayadas. La noche de finales de septiembre, cuando todo comenzó a desenredarse, empezó como cualquier otra. Catalina Herrera entró al Café Luna a las 11:47 p.m., sus tacones Hermès repiqueteando contra el piso de concreto pulido. Eligió la mesa del rincón, la que tenía sombras lo suficientemente profundas para ocultar secretos, y pidió lo de siempre, doble expreso, sin azúcar, con un chorrito de crema que costaba más que el salario por hora de María. María había servido a Catalina docenas de veces durante los últimos 6 meses, observando su transformación de la socialité elegante que aparecía en portadas de revistas a una mujer cuyas manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Esta noche, la conversación telefónica de Catalina era susurrada pero urgente, sus uñas perfectamente arregladas tamboreando contra la mesa de mármol en un ritmo que hablaba de ansiedad. «Los documentos están listos», susurró Catalina por teléfono, mirando alrededor del café casi vacío. «Ricardo firmó el adendo la semana pasada. Confía completamente en mí. El pendejo no tiene idea de lo que se viene».
Su risa era cortante, frágil, como vidrio a punto de quebrarse. Una vez que se complete la transferencia, tendré acceso a las cuentas offshore. 50 millones en bitcoins nada más el portafolio de bienes raíces. Nunca lo verá venir hasta que sea demasiado tarde. Las manos de María se detuvieron en la taza de expreso que estaba limpiando. La conversación no estaba destinada a sus oídos, pero en un café tan pequeño, con azulejos de talavera que llevaban cada susurro, la privacidad era una ilusión. Las siguientes palabras de Catalina hicieron que la sangre de María se helara. Jorge sospecha algo. El viejo tonto ha sido el ama de llaves de Ricardo por 12 años. Sabe demasiado. Me encargaré de él mañana. Unos cuantos recibos falsificados, algo de dinero faltante de la cuenta doméstica, y Ricardo creerá que su querido Jorge nos ha estado robando todo este tiempo. La taza se resbaló de las manos de María, repiqueteando contra el mostrador. La cabeza de Catalina se alzó bruscamente, sus ojos entrecirrándose, mientras se fijaban en la mesera que de repente se había convertido en testigo de algo peligroso. Por un momento, sus miradas se sostuvieron a través del café débilmente iluminado, depredador y presa evaluándose mutuamente en el crepúsculo fluorescente. «Más café», dijo Catalina fríamente, deslizando su taza por la mesa. «Y quizás podrías limpiar las mesas de la sección de atrás. Estoy segura de que tienes mejores cosas que hacer que escuchar conversaciones privadas». Las mejillas de María ardieron con la vergüenza familiar de ser despedida, tratada como mueble con piernas, pero bajo la humillación, algo más duro se estaba cristalizando, una determinación que había heredado de su abuela, quien había criado 7 hijos mientras limpiaba casas para familias que nunca aprendieron su nombre. Esto no se trataba solo de la crueldad de una mujer rica, se trataba de Jorge, quien quiera que fuera, a punto de ser destruido por mentiras. Más tarde esa noche, mientras María caminaba a casa por las calles envueltas en smog, las palabras de Catalina resonaban en su mente como una campana de advertencia. Pensó en las historias que su profesor de ética empresarial había compartido, escándalos corporativos que empezaban con pequeñas traiciones, creciendo como cáncer hasta que destruían todo a su paso. Pensó en su propio padre, inculpado por un supervisor que necesitaba un chivo expiatorio, cómo su reputación nunca se recuperó, incluso después de que la verdad salió años después. Para cuando llegó a su departamento, María había tomado una decisión que cambiaría 5 vidas para siempre. Abrió su laptop, creó una nueva carpeta etiquetada Notas del Café y comenzó a escribir todo lo que recordaba de la conversación de Catalina. Sus dedos se movían lenta pero firmemente sobre el teclado. Cada palabra, un pequeño acto de rebeldía contra la suposición de que las meseras eran sordas y ciegas a los secretos derramados a su alrededor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un modesto departamento en la colonia Doctores, Daniel Huerta revisaba contratos bajo la luz de una lámpara, sus ojos cansados escaneando documentos legales que determinarían los futuros financieros de la élite capitalina. A los 34 años, Daniel había construido su reputación en la atención meticulosa a los detalles y una brújula moral inquebrantable que a veces lo ponía en desacuerdo con clientes que preferían la conveniencia sobre la ética. Su teléfono vibró con un mensaje de la oficina de Ricardo Herrera. Revisar adendo de planificación patrimonial. Prioridad urgente. Transferencias sustanciales de activos involucradas. Daniel frunció el ceño ante la marca de tiempo. ¿Quién conducía negocios financieros importantes a medianoche? Pero el anticipo de Ricardo Herrera pagaba sus préstamos estudiantiles y mantenía comida en su mesa, así que abrió los archivos y comenzó su análisis. Lo que encontró hizo que su café se enfriara mientras leía. El adendo transfería porciones significativas de los activos de Ricardo a cuentas que Catalina controlaba independientemente, incluyendo tenencias de criptomonedas, inversiones inmobiliarias y activos líquidos por casi 150 millones de pesos. El lenguaje era legalmente sólido, pero éticamente cuestionable, un cónyuge obteniendo acceso a fondos sin el entendimiento completo de la otra parte sobre las implicaciones. Daniel había visto este patrón antes, en el divorcio que destruyó a su propia familia cuando tenía 12 años. Su madre había confiado completamente en su padre, nunca cuestionando los papeles que firmaba,
hasta que descubrió que su nombre había sido silenciosamente removido de escrituras y cuentas. La traición había convertido el amor en veneno, dejando a Daniel con una profunda desconfianza de relaciones construidas sobre dependencia financiera. Pero la sospecha no era evidencia, y el trabajo de Daniel era revisar documentos legales, no psicoanalizar los matrimonios de sus clientes. Aprobó el adendo con desapego profesional, archivando sus preocupaciones como algo que no era su asunto. Tomaría una mesera con ojos agudos y una conciencia más fuerte que su miedo para hacerle darse cuenta de que a veces ser profesionalmente desapegado significaba volverse moralmente cómplice. La siguiente mañana trajo el primer frío real del otoño a la Ciudad de México, el tipo que atraviesa abrigos caros y chamarras baratas con igual indiferencia. En la cocina de piso de mármol de la mansión Herrera, Jorge Martínez se movía con la precisión cuidadosa de un hombre que había pasado 12 años anticipando las necesidades de su empleador. A los 62 años, su cabello canoso siempre estaba perfectamente peinado, su uniforme planchado con estándares militares, su manera respetuosa sin ser servil. Jorge había servido a la familia Herrera desde que Emma tenía 4 años y Jaime 2, viéndolos crecer de niños pequeños a adolescentes, celebrando sus logros, consolándolos a través de decepciones infantiles. Sabía que la preferencia de café de Ricardo cambiaba con sus niveles de estrés, que Emma escribía poesía que pensaba que nadie leía, que Jaime extrañaba a su padre ausente más de lo que jamás admitiría. La mansión Herrera no era solo su lugar de trabajo, era lo más cercano a familia que había tenido desde que su esposa murió 5 años atrás. Catalina descendió la gran escalera exactamente a las 9 a.m., su bata de seda fluyendo como agua, su sonrisa tan afilada como cristal cortado. «Jorge», dijo, su voz miel sobre acero, «necesito discutir algunas irregularidades en las cuentas domésticas. Parece que ha desaparecido algo de dinero del fondo de gastos menores». Las manos curtidas de Jorge se detuvieron sobre el servicio de café de plata. «Dinero faltante, señora Catalina. He mantenido registros meticulosos de todos los gastos domésticos. Quizás haya habido alguna confusión con los recibos». Los ojos de Catalina brillaron con algo que hizo que el pecho de Jorge se tensara con desasosiego. «Oh, no hay confusión, Jorge. Los recibos cuentan una historia muy clara. 5,000 pesos en gastos de despensa que nunca llegaron a nuestra cocina. Retiros de efectivo de la cuenta doméstica que no coinciden con tus reportes de compras. He sido muy paciente, esperando que te acercaras a explicar, pero mi paciencia tiene límites». Las palabras golpearon a Jorge como golpes físicos. En 12 años de servicio fiel, nunca había tomado ni siquiera una pluma de la oficina de los Herrera, nunca había aceptado propinas más allá de los aguinaldos navideños, nunca les había dado razón para cuestionar su integridad. «Señora Catalina, le juro que nunca he robado ni un centavo. Debe haber algún error». «El error», interrumpió Catalina, «fue confiar en ti con acceso a las cuentas domésticas. Ya hablé con Ricardo sobre esto. Está devastado, por supuesto. Ha sido como familia para nosotros, pero robo es robo sin importar nuestros sentimientos personales». Jorge sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sin este trabajo, sin una referencia de los Herrera, ¿quién contrataría a un ama de llaves de 62 años con un escándalo de robo ensombreciendo su historial? Sus modestos ahorros no durarían 6 meses, y su orgullo no sobreviviría a regresar a su pueblo natal en Michoacán como un fracasado y un ladrón. «Por favor», susurró su dignidad agrietándose como cuero viejo, «déjeme mostrarle los recibos reales, déjeme probar». «La evidencia es muy clara», dijo Catalina, dándose la vuelta como si la conversación la aburriera. «Tienes hasta esta tarde para juntar tus cosas. Ricardo te pagará hasta fin de mes. Es generoso así, incluso con aquellos que han traicionado su confianza». Mientras Catalina se deslizaba de vuelta escaleras arriba, Jorge se desplomó en una de las sillas de la cocina, sus manos temblando mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. En el espacio de 5 minutos, su vida había sido desmantelada por acusaciones que no podía combatir, evidencia que no podía explicar, y una mujer cuya sonrisa siempre lo había hecho sentir incómodo, pero cuya hostilidad nunca había imaginado que pudiera ser tan precisamente cruel. Esa tarde,
Emma Herrera encontró a Jorge empacando sus pertenencias en el pequeño cuarto sobre el garaje que había sido su hogar por más de una década. Los ojos de la adolescente estaban rojos por las lágrimas que era demasiado orgullosa para dejar caer frente a sus padres. «Esto está mal», susurró fieramente. «Tú nunca robarías de nosotros. Sé que no lo harías». El corazón de Jorge se rompió un poco más por la fe en su voz. «A veces, mija, lo que sabemos en nuestros corazones y lo que el mundo cree son dos cosas diferentes. Tu familia ha sido buena conmigo. No haré esto más difícil para ellos peleando acusaciones que no puedo probar incorrectas». Pero Emma había heredado la terquedad de su padre y su propio sentido de justicia. Esa noche comenzó su propia investigación silenciosa, revisando recibos domésticos, verificando fechas y cantidades, buscando la verdad que los adultos parecían determinados a ignorar. Lo que encontró eventualmente ayudaría a derribar la red de mentiras que su madre había tejido. Pero por ahora era solo una chica de 16 años, negándose a dejar que la injusticia pasara sin oposición. María Santos vio las noticias vespertinas desde su pequeño departamento, viendo una cara familiar en un breve segmento financiero sobre fusiones de la industria tecnológica. Ricardo Herrera estaba en un podio, anunciando la adquisición de su empresa de una firma de ciberseguridad. Su sonrisa confiada, pero sus ojos huecos con algún agotamiento no expresado. La reportera mencionó a su esposa apoyadora Catalina y su trabajo filantrópico en la comunidad, pintando un cuadro de felicidad doméstica que María ahora sabía que era tan falso como un billete de a peso. Pensó en Jorge, quienquiera que fuera, probablemente empacando su vida en cajas mientras Catalina Herrera celebraba su engaño exitoso. El pensamiento hizo que el estómago de María se revolviera con un cóctel familiar de ira e impotencia, el mismo sentimiento que había cargado desde la infancia, viendo a su madre trabajar jornadas de 16 horas para familias que la trataban como un electrodoméstico que ocasionalmente necesitaba cambios de aceite. María había aprendido temprano que el mundo se dividía entre aquellos que hablaban y aquellos que escuchaban, aquellos que acusaban y aquellos que cargaban el peso de las acusaciones, aquellos que moldeaban narrativas y aquellos que vivían dentro de las historias que otros contaban sobre ellos. Pero a veces, solo a veces, los que escuchaban y los que cargaban pesos y los personajes de fondo encontraban maneras de reescribir las historias que se suponía los definían. Abrió su laptop y agregó más notas a su archivo creciente, detalles de reportes noticiosos, observaciones de las visitas de Catalina al café, fragmentos de conversaciones escuchadas que pintaban un cuadro de engaño más complejo de lo que inicialmente había percibido. María no estaba segura de qué planeaba hacer con esta información, pero su abuela siempre había dicho que la verdad era como el agua, encontraba maneras de salir a la superficie, incluso a través de las grietas más pequeñas. Mientras la neblina rodaba desde las montañas, envolviendo la ciudad en silencio plateado, 5 vidas se movían hacia una colisión que expondría las hermosas mentiras de Polanco y revelaría las verdades incómodas escondidas bajo ellas. En sus rincones separados de la Ciudad de México, un millonario dormía intranquilo al lado de una extraña, usando el rostro de su esposa. Una mesera estudiaba para finales mientras documentaba evidencia de traición. Un abogado revisaba contratos que se sentían cada vez más incorrectos. Un ama de llaves desgraciado empacaba memorias de una familia que ya no lo quería, y una adolescente buscaba prueba que vindicaría al inocente y condenaría al culpable. La siguiente noche trajo a Catalina de vuelta al Café Luna, pero esta vez no estaba sola. El hombre frente a ella era delgado y nervioso, su traje caro incapaz de ocultar la ansiedad radiando de cada uno de sus gestos. María lo reconoció de fotos de periódicos. Marcos Vega, socio comercial y amigo más cercano de Ricardo, el cofundador que había ayudado a construir su empresa desde un sueño de cuarto de dormitorio del TEC hasta un imperio del Valle del Silicio mexicano. «El timing tiene que ser perfecto», murmuró Catalina inclinándose sobre la pequeña mesa. «Ricardo está presentando en la conferencia tecnológica en Guadalajara la próxima semana. 3 días lejos de casa, lejos de los abogados, lejos de cualquiera que pueda hacer preguntas inconvenientes. Ahí es cuando ejecutamos las transferencias finales».
El café de Marcos Vega permanecía sin tocar, enfriándose mientras su brújula moral giraba salvajemente entre la codicia y la lealtad. Catalina, estamos hablando de Ricardo. Ha sido mi mejor amigo desde la universidad. Construimos esta empresa juntos, compartimos cada éxito, cada fracaso. ¿Cómo puedes no hacerlo? La interrupción de Catalina era seda envuelta en acero. Hemos estado planeando esto por meses. Las cuentas offshore están listas. Las transferencias de criptomonedas están programadas. La documentación es hermética. Te irás con 20 millones de pesos y una nueva vida en las Islas Caimán. Ricardo ni siquiera sabrá que estuviste involucrado. Culpará a hackers, empleados descontentos, a cualquiera menos a su querido socio comercial. Las manos de María temblaron mientras limpiaba mesas cercanas, cada palabra cayendo como piedras en agua quieta, creando ondas que eventualmente se convertirían en tsunamis. Marcos Vega no era solo otro conspirador, era el mejor amigo de Ricardo, el padrino de la boda, padrino de sus hijos. La traición no era solo financiera, era devastación personal diseñada para destruir la fe de Ricardo en todos los que había confiado completamente. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Marcos, su voz apenas audible sobre el jazz ambiental del café. Si Ricardo descubre la verdad, la sonrisa de Catalina era depredadora en la iluminación tenue. Nada saldrá mal. Jorge ya se fue, despedido por robo, su reputación destruida, su credibilidad inútil si trata de hablar contra mí. Daniel Huerta revisó y aprobó el adendo patrimonial. Legalmente, tengo todo el derecho de acceder a esos activos. El propio abogado de Ricardo sancionó las transferencias. ¿Quién va a creer que su esposa amorosa y su socio comercial de confianza conspiraron contra él? María sintió algo quebrarse dentro de su pecho, no rompiéndose, sino cristalizándose en algo más duro y más peligroso que su usual aceptación silenciosa. Esto no se trataba solo de dinero o matrimonio o traición corporativa. Se trataba de la destrucción sistemática de buenas personas que habían pasado sus vidas creyendo que la lealtad importaba, que la confianza significaba algo, que el servicio y la amistad y la integridad profesional serían recompensados en lugar de explotados. Pensó en su padre, quebrado por acusaciones falsas. Pensó en Jorge, donde sea que estuviera, cargando vergüenza que pertenecía a alguien más. Pensó en Ricardo Herrera durmiendo pacíficamente, al lado de la mujer que estaba metódicamente desmantelando su vida. Más que nada, pensó en Daniel Huerta, el abogado cuya aprobación estaba siendo usada como arma contra un hombre inocente, quien probablemente no tenía idea de que su competencia profesional estaba habilitando un crimen. Mientras Catalina y Marcos dejaban el café, su conspiración completa y su víctima, aún sin conocimiento del lazo, apretándose alrededor de su garganta, María tomó una decisión que iba contra cada instinto de autopreservación que había desarrollado durante años de servicio invisible. Iba a encontrar a Daniel Huerta e iba a asegurarse de que entendiera exactamente para qué se estaba usando su pericia legal. La siguiente mañana, María se paró afuera de la torre de cristal que albergaba Huerta y Asociados, vistiendo su mejor vestido, el azul marino que había comprado para la graduación de su hermana, y cargando una carpeta manila que contenía 6 meses de evidencia cuidadosamente documentada. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras subía el elevador al piso 15, sabiendo que estaba a punto de salir de su papel asignado como trabajadora de servicio invisible y entrar al territorio peligroso de alguien que se negaba a meterse en sus propios asuntos. Daniel Huerta se veía exactamente como la foto del sitio web de su bufete, ojos cafés sinceros detrás de lentes de marco de alambre, cabello prematuramente gris a los 34, el tipo de cara que sugería que preferiría estar leyendo contratos que asistiendo a fiestas de cóctel. Su oficina era modesta para los estándares capitalinos, amueblada con muebles prácticos y textos legales en lugar del mármol y caoba que proclamaban riqueza y estatus. «Señorita Santos», dijo levantándose de detrás de su escritorio con la cortesía cuidadosa de alguien que no estaba seguro de por qué una mesera quería reunirse con él. Su mensaje mencionó la planificación patrimonial de Ricardo Herrera. «Me temo que no puedo discutir confidencialidades de clientes sin autorización apropiada». «Licenciado Huerta», interrumpió María, su voz más firme de lo que había esperado.
No estoy aquí por consejo legal. Estoy aquí porque la esposa de su cliente planea robarlo a ojos cerrados, y su trabajo legal es la clave de todo su esquema. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un puente que ninguno quería cruzar. La expresión profesional de Daniel titubeó, revelando algo más agudo debajo: inteligencia, integridad y el tipo de coraje moral que lo había hecho cuestionar el adendo de medianoche, incluso cuando cuestionar no era rentable. María abrió su carpeta y comenzó a hablar, exponiendo todo lo que había presenciado y documentado, viendo la expresión de Daniel cambiar de escepticismo cortés a horror creciente, mientras el alcance del engaño de Catalina se volvía claro. Le contó sobre las conversaciones del café, la conspiración con Marcos Vega, la destrucción de la reputación de Jorge, las transferencias próximas programadas para la ausencia de Ricardo. «Esto es imposible», susurró Daniel, pero su voz cargaba el peso de alguien que sabía, profundo en sus huesos, que las cosas imposibles pasaban todos los días en la intersección entre dinero y debilidad humana. El adendo patrimonial era legalmente sólido. Catalina tiene poder notarial para ciertas decisiones. Incluso si lo que está diciendo es cierto, ella tiene autoridad legal para hacer estas transferencias. Autoridad legal ganada a través de engaño, dijo María silenciosamente. Ricardo firmó esos papeles porque confiaba en su esposa, no porque entendía que esencialmente estaba firmando su sentencia de muerte financiera. Usted revisó los documentos. ¿Alguien le explicó a Ricardo lo que realmente estaba aceptando? El silencio de Daniel fue respuesta suficiente. El adendo había sido presentado como planificación patrimonial rutinaria, optimización fiscal, el tipo de gestión financiera que las parejas adineradas manejaban a través de sus abogados. Ricardo lo había firmado de la manera que la gente firma papeles hipotecarios, confiando en que los profesionales involucrados estaban protegiendo sus intereses en lugar de habilitar su traición. Durante la siguiente hora, María y Daniel se sentaron en su oficina, mientras la luz solar otoñal se movía por el piso. Dos personas de mundos diferentes, unidas por la comprensión incómoda de que eran los únicos parados entre un buen hombre y la destrucción de todo por lo que había trabajado para construir. El entrenamiento legal de Daniel le decía que reportara la conversación directamente a Ricardo, que documentara todo y dejara que las fichas cayeran donde pudieran. Pero su experiencia con traición familiar susurraba advertencias sobre las maneras en que la verdad podía ser torcida, la evidencia despedida, los mensajeros culpados por los mensajes que llevaban. «Necesitamos más que conversaciones escuchadas en un café», dijo Daniel finalmente. «Catalina es inteligente, conectada, legalmente sofisticada. Ha construido este engaño cuidadosamente. Mi participación le da cobertura. La participación de Marcos Vega proporciona acceso. La desgracia de Jorge elimina a un testigo potencial. Incluso si advertimos a Ricardo, puede reclamar que estamos conspirando contra ella, que una mesera resentida y un abogado ambicioso están tratando de manipularlo contra su esposa». María asintió, entendiendo el juego de ajedrez en el que estaban atrapados. Catalina tenía la mayoría de las piezas: posición social, autoridad legal, un matrimonio de 15 años, la presunción de inocencia que venía con ropa de diseñador y galas benéficas. María poseía un uniforme de mesera y una carpeta llena de acusaciones que fácilmente podían ser despedidas, como resentimiento de trabajadora de servicio contra los ricos. Pero María había aprendido algo en sus años de servicio invisible, observando a gente poderosa cuando pensaban que nadie estaba viendo. Mientras más elaborado el engaño, más vulnerable se volvía a la verdad simple. El plan de Catalina dependía de complejidad, documentos legales, transferencias financieras, sistemas tecnológicos, la suposición de que nadie miraría demasiado de cerca los detalles. Pero las mentiras, sin importar qué tan sofisticadas, dejaban rastros que mentes curiosas podían seguir. «Hay algo más», dijo María sacando su teléfono. Catalina mencionó algo sobre cuentas offshore y transferencias de criptomonedas. Parecía muy confiada sobre los aspectos técnicos, más confiada de lo que alguien debería ser, a menos que haya tenido ayuda de alguien que realmente entiende estos sistemas. Daniel frunció el ceño, su mente legal inmediatamente captando las implicaciones. La empresa de Ricardo se especializa en ciberseguridad.
Si Catalina tiene conocimiento interno sobre transferencias de criptomonedas y banca offshore, ha tenido ayuda de alguien con pericia técnica, alguien que entiende el negocio de Ricardo lo suficientemente bien para saber cómo robarle sin activar protocolos de seguridad. La comprensión los golpeó simultáneamente. Marcos Vega no era solo el coconspirador de Catalina en traicionar a Ricardo personalmente. Como cofundador de la empresa, tenía acceso a recursos técnicos, sistemas de seguridad, protocolos financieros que harían robo sofisticado no solo posible, sino casi indetectable. El engaño de Catalina no era solo una cuestión de documentos falsificados y confianza manipulada. Era espionaje corporativo conducido por las muy personas en las que Ricardo confiaba más completamente. Mientras María dejaba la oficina de Daniel esa tarde, con planes de reunirse de nuevo, una vez que él hubiera conducido su propia investigación sobre los documentos patrimoniales, sintió el peso de la responsabilidad asentándose en sus hombros como un abrigo pesado. Ya no era solo una mesera que había escuchado algo sospechoso, era testigo de un crimen en progreso, una aliada en una batalla contra la traición, una guardiana de la verdad en un mundo que a menudo prefería mentiras cómodas a honestidad inconveniente. Caminando a casa por los cruces pintados de arcoíris de la colonia Doctores, María pensó en las historias de su abuela, de la maquiladora donde había trabajado, la fábrica donde mujeres cosían ropa para empresas americanas, manos invisibles creando productos visibles, su labor esencial, pero sus identidades borradas. Su abuela siempre había dicho que la gente invisible veía todo, oía todo, sabía todo lo que los poderosos pensaban que era secreto. El desafío era encontrar maneras de hacer lo invisible visible, dar voz a los símbolos, transformar observación en acción. Esa noche, Emma Herrera descubrió algo que cambiaría todo. Escondida en la oficina casera de su madre, detrás de libros que claramente nunca se leían, encontró una caja de documentos que contaban una historia muy diferente de la que Catalina había construido para consumo público. Estados de cuenta bancarios mostrando transferencias a cuentas que Emma no reconocía. Correspondencia con abogados que su padre nunca había mencionado. Más condenatorio de todo, recibos y facturas que probaban la inocencia de Jorge más allá de cualquier duda. Evidencia de que Catalina había manufacturado los cargos de robo para removerlo del hogar antes de su traición final. Emma se sentó en la alfombra persa de su madre, rodeada de prueba de engaños, que había sospechado pero esperaba que no fueran ciertos. Lágrimas cayendo sobre papeles que representaban la muerte de cada suposición cómoda sobre su familia. Su madre no era solo infiel, era una depredadora que había sistemáticamente destruido gente inocente para lograr sus metas. Jorge no era un ladrón, era una víctima cuya reputación había sido sacrificada para proteger el esquema más grande de Catalina. Pero Emma era hija de su padre, con su insistencia obstinada en la justicia y su propia lealtad feroz hacia gente que le había mostrado bondad. Jorge le había enseñado a hacer tamales para el Día de Muertos, había vendado rodillas raspadas y celebrado buenas calificaciones, había sido más figura paterna durante las largas horas de trabajo de Ricardo de lo que su propio padre había logrado ser a veces. El pensamiento de él en algún lugar de la ciudad, cargando vergüenza que pertenecía a Catalina, hizo que la pena de Emma se transformara en algo más duro y más peligroso: determinación. Fotografió cada documento con su teléfono. Subió las imágenes a una cuenta de almacenamiento en la nube a la que Catalina no podía acceder, y comenzó a planear su propia investigación silenciosa. Si los adultos iban a comportarse como niños, entonces quizás era tiempo de que los niños se comportaran como adultos. La conferencia tecnológica en Guadalajara estaba programada para comenzar un jueves por la mañana, con Ricardo dando el discurso principal el viernes por la tarde. El plan de Catalina era elegante en su simplicidad: ejecutar las transferencias financieras mayores mientras Ricardo estaba en el escenario frente a 3.000 profesionales de la industria, su atención completamente enfocada en negocios en lugar de finanzas personales. Para cuando regresara a la Ciudad de México, 50 millones de pesos en criptomonedas y otros 100 millones en activos tradicionales estarían seguros movidos a cuentas que ella controlaba independientemente. Marcos Vega ya había reservado su vuelo a Gran Caimán,
Un maletín lleno de documentos no rastreables y una nueva identidad esperándolo en un banco que se especializaba en ayudar a gente rica a desaparecer. Catalina tenía reservaciones en un spa en Suiza, el tipo de lugar donde mujeres iban a recuperarse de divorcios difíciles y emergían con caras nuevas y nombres nuevos. Pero su traición cuidadosamente orquestada tenía una falla que no podían haber anticipado. Habían subestimado el coraje moral de gente que consideraban por debajo de su atención. Una mesera que se negó a dejar que la injusticia pasara sin comentarios. Un abogado que eligió integridad sobre conveniencia. Una adolescente que amaba al hombre siendo inculpado más que a la madre orquestando su destrucción. El miércoles por la noche, mientras Ricardo empacaba para su vuelo a Guadalajara, Daniel Huerta solicitó una reunión de emergencia en el Café Luna, territorio neutral donde María podía unirse a ellos sin levantar sospechas de Catalina. Los tres se sentaron en la misma mesa del rincón donde Catalina había planeado su traición, mientras Daniel exponía todo lo que había descubierto en su investigación de los documentos patrimoniales. Ricardo escuchó en silencio atónito mientras el alcance del engaño de su esposa se volvía claro. Las firmas manipuladas, el acceso no autorizado a cuentas, el robo sistemático disfrazado como planificación financiera legal. Cuando Daniel le mostró la evidencia de la inocencia de Jorge, cuidadosamente documentada e imposible de despedir, la compostura de Ricardo finalmente se quebró. 15 años, susurró, mirando estados de cuenta bancarios que se leían como un mapa de carreteras de traición. 15 años de matrimonio, de sociedad, de pensar que conocía a la mujer compartiendo mi cama. ¿Cómo esconde alguien este nivel de engaño por tanto tiempo? María, que había pasado su vida observando a gente cuando pensaban que nadie estaba viendo, eligió sus palabras cuidadosamente. No lo escondió, señor Herrera. Solo contó con que nadie se preocupara lo suficiente para mirar de cerca. Gente rica, gente pobre. Todos vemos lo que queremos ver, creemos lo que es cómodo creer. Su esposa entendió eso y lo usó contra todos los que confiaron en ella. El plan que desarrollaron esa noche era simple pero preciso. Ricardo asistiría a la conferencia, como estaba programado, pero su teléfono permanecería conectado al software de monitoreo de Daniel, alertándolos en el momento que cualquier transferencia no autorizada fuera intentada. Emma continuaría documentando las actividades de su madre, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de Catalina. María mantendría su rutina normal en el café, lista para presenciar y grabar cualquier conversación entre Catalina y Marcos, mientras su plan se movía hacia la ejecución. Más importante, le darían a Catalina suficiente cuerda para colgarse, permitiéndole creer que su engaño estaba teniendo éxito, mientras realmente documentaban cada acción ilegal que tomaba. Para cuando se diera cuenta de que sus hermosas mentiras habían sido expuestas, la evidencia de su traición sería abrumadora e innegable. El viernes por la tarde en Guadalajara, Ricardo se paró en el podio del salón principal del centro de convenciones, dando su discurso principal a una audiencia de ejecutivos tecnológicos y capitalistas de riesgo que lo veían como una de las grandes historias de éxito del Valle del Silicio mexicano. Su presentación sobre el futuro de la ciberseguridad fue pulida y confiada, pero bajo su conducta profesional, su teléfono vibraba con alertas que contaban una historia muy diferente. A las 2:47 p.m. hora del Pacífico, mientras Ricardo discutía protocolos de encriptación a nivel empresarial, Catalina inició la primera transferencia mayor, 15 millones de pesos en Bitcoin, movidos de la cartera principal de criptomonedas de Ricardo, a una cuenta registrada en las Islas Caimán. A las 3:15 p.m., mientras Ricardo respondía preguntas sobre inteligencia artificial en aplicaciones de seguridad, otros 20 millones de pesos desaparecieron de cuentas de inversión en Suiza y Singapur. De vuelta en la Ciudad de México, Daniel Huerta observó el robo desarrollarse en tiempo real desde su computadora de oficina, cada transacción automáticamente documentada y grabada. María Santos sirvió café a Catalina y Marcos Vega en el Café Luna, escuchando su conversación satisfecha sobre vuelos reservados e identidades nuevas preparadas. Emma Herrera se sentó en la oficina de su madre, fotografiando documentos que Catalina pensaba estaban seguros escondidos,
construyendo un archivo de evidencia que eventualmente condenaría a las muy personas que se creían por encima de las consecuencias. Para las 4:30 p.m., cuando la presentación de Ricardo concluyó con aplausos ensordecedores, 93 millones de pesos habían sido robados de cuentas que había pasado 20 años construyendo. El engaño de Catalina estaba completo, técnicamente, legalmente y aparentemente exitosamente. Mientras Ricardo aceptaba felicitaciones de colegas que admiraban su perspicacia empresarial, su esposa ya estaba en un taxi al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una mujer que había transformado 15 años de matrimonio en la empresa comercial más rentable de su vida. Pero Catalina había hecho un cálculo erróneo crucial. Había asumido que el descubrimiento del robo por parte de Ricardo llevaría a confrontación privada, abogados y mediadores, el tipo de procedimientos de divorcio discretos que las parejas ricas usaban para dividir activos y preservar reputaciones. Nunca había imaginado que su destrucción sistemática de gente inocente los inspiraría a buscar no solo justicia, sino vindicación pública. El vuelo de Ricardo de Guadalajara aterrizó en el AICM a las 11:30 p.m., donde Daniel Huerta esperaba con un maletín lleno de evidencia y una historia que revelaba la traición de Catalina en toda su crueldad calculada. Manejaron por las calles envueltas en smog de la Ciudad de México en silencio, dos hombres que habían aprendido que la confianza era un lujo que podía ser sistemáticamente explotado por gente hábil en el engaño. La confrontación, cuando llegó, no fue la pelea a gritos o reconciliación llorosa que las películas les habían enseñado a esperar. Ricardo encontró a Catalina en su recámara, empacando calmadamente joyería en una maleta de viaje, sus movimientos eficientes y sin emoción. Ella levantó la vista cuando él entró, y por un momento la máscara de esposa amorosa se resbaló completamente, revelando algo frío y calculador debajo. «Ricardo», dijo, su voz firme, «llegaste temprano. ¿Cómo estuvo la conferencia?» «Rentable», respondió Ricardo poniendo el maletín de Daniel en la cama entre ellos. «Aparentemente no tan rentable como tus actividades mientras estaba ausente, pero educativa no obstante». Las manos de Catalina se detuvieron sobre su joyería, su mente aguda inmediatamente, calculando las implicaciones del tono de Ricardo, la presencia de Daniel en su casa, el maletín lleno de documentos. «No estoy segura de qué quieres decir. He estado aquí toda la noche, descansando. Creo que me puede estar dando algo. Estrés, probablemente. El matrimonio puede ser tan agotador cuando una pareja viaja constantemente». Ricardo abrió el maletín y comenzó a sacar estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, conversaciones documentadas, evidencia fotográfica, un rastro en papel de traición tan comprensivo que la negación se volvió imposible. Catalina observó su engaño cuidadosamente construido, expuesto al aire libre, con el mismo interés desapegado que podría mostrar por un juego de ajedrez particularmente bien ejecutado. 93 millones de pesos, dijo Ricardo silenciosamente. 15 años de matrimonio, 20 años construyendo un negocio, 12 años confiando en Jorge con nuestra familia, y convertiste todo en una mercancía para ser robada y vendida. El dinero lo puedo recuperar, la mayoría de cualquier manera. La confianza que has destruido, las vidas que has dañado, las relaciones que has envenenado, esas son pérdidas que no se pueden calcular en ninguna moneda. La respuesta de Catalina los sorprendió a ambos con su completa falta de remordimiento o justificación. «Nunca me ibas a dejar nada significativo en tu testamento, Ricardo. Tus hijos, tu empresa, tus preciosas fundaciones filantrópicas me habrían dejado con una pensión cómoda y toda una vida jugando viuda agradecida a tu legado. De esta manera, consigo lo que merezco por 15 años de jugar la esposa perfecta a un hombre que amaba sus computadoras más que a su familia». La honestidad fue brutal y de alguna manera más limpia que cualquier mentira que podría haber contado. Catalina no había caído en la tentación o sido corrompida por malas influencias. Simplemente había decidido que su matrimonio era un arreglo comercial que no estaba proporcionando retornos adecuados sobre su inversión y había tomado pasos para mejorar su posición a través de lo que consideraba iniciativa empresarial. «¿Qué hay de Jorge?», preguntó Daniel, su voz cuidadosamente controlada. «¿Qué merecía un hombre inocente por 12 años de servicio fiel a tu familia?».
Catalina se encogió de hombros, un gesto que despidió el sufrimiento de Jorge tan fácilmente como podría alejar con la mano a un mesero persistente. Jorge fue daño colateral. Su reputación era un precio pequeño para asegurar que no pudiera interferir con mis planes. Además, se recuperará. La gente honesta siempre lo hace, ¿no es así? Son tan resistentes en su martirio. Fue Emma quien proporcionó el giro final, apareciendo en el umbral de la recámara con su propio maletín lleno de evidencia documentada. No solo Jorge, mamá. También destruiste la vida de Marcos Vega, ¿verdad? Te escuché por teléfono con él el mes pasado, diciéndole sobre las deudas de juego que secretamente habías arreglado para él, la presión financiera que lo hizo lo suficientemente desesperado para convertirse en tu cómplice. La máscara de Catalina se resbaló completamente entonces, revelando no solo frialdad, sino sorpresa genuina de ser superada en estrategia por su hija de 16 años. Emma había heredado la mente analítica de Ricardo y el propio talento de su madre para ver a través de engaños, una combinación que la hacía particularmente peligrosa para alguien cuya vida estaba construida sobre ilusiones cuidadosamente mantenidas. Marcos Vega está atrapado en Gran Caimán ahora mismo, continuó Emma, esperando transferencias de dinero que nunca llegarán porque el FBI ya está rastreando las cuentas que estableciste a su nombre. Nunca tuviste la intención de compartir el dinero robado con él, era solo otro chivo expiatorio para tomar la culpa si tu plan fallaba. La investigación federal que siguió fue rápida y completa, ayudada por la documentación meticulosa que María, Daniel y Emma habían proporcionado. El engaño de Catalina se desenredó bajo escrutinio profesional, revelando capas de fraude y manipulación que se extendían mucho más allá de simple traición marital. Marcos Vega, confrontado con evidencia de su participación involuntaria en el esquema más grande de Catalina, cooperó completamente con las autoridades a cambio de cargos reducidos y protección de las deudas de juego que Catalina había arreglado para manipularlo. Jorge Martínez no solo fue absuelto de todas las acusaciones, sino que se le ofreció un acuerdo sustancial por el daño a su reputación, junto con una disculpa escrita de Ricardo que fue publicada en la sección de negocios del periódico Reforma. Su integridad vindicada y sus finanzas aseguradas, Jorge eligió retirarse a una pequeña casa en San Miguel de Allende, donde cultivaba jitomates y enseñaba clases de cocina a jóvenes que le recordaban a los niños Herrera durante tiempos más felices. María Santos se encontró en una posición inesperada. Una mesera de clase trabajadora que se había convertido en testigo clave en uno de los casos de crimen de cuello blanco más publicitados de la Ciudad de México. La atención mediática fue incómoda pero temporal. Más duradero fue la beca que Ricardo estableció en su nombre, proporcionando asistencia de colegiatura para estudiantes que trabajaban en empleos de servicio mientras cursaban carreras de negocios. Se graduó summa cum laude y eventualmente abrió su propia firma consultora, especializándose en capacitación de ética corporativa para negocios que querían prevenir el tipo de traición sistemática que casi había destruido a la familia Herrera. Daniel Huerta descubrió que su integridad, en lugar de costarle clientes, había mejorado su reputación en toda la comunidad legal capitalina. Ricardo lo retuvo como consejero general para su empresa reestructurada, y la firma de Daniel se volvió conocida por la revisión ética cuidadosa que prevenía que gente de negocios bien intencionada habilitara involuntariamente esquemas fraudulentos. 6 meses después del arresto de Catalina, Ricardo se paró en la cocina renovada de su mansión en Polanco, viendo a Emma enseñarle a Jaime cómo hacer los famosos tamales de Jorge, mientras María Santos y su hermana Sofía se reían de su técnica torpe para envolver hojas de maíz. La casa se sentía diferente ahora, más cálida, más honesta, llena de relaciones basadas en elección en lugar de obligación o dependencia financiera. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?, le dijo Ricardo a María mientras veían a los adolescentes luchar con la receta tradicional que Jorge había escrito para ellos. Valgo unos 200 millones de pesos menos de lo que valía hace un año, entre lo que Catalina robó y los acuerdos legales, pero me siento más rico de lo que me he sentido en toda mi vida. María sonrió, entendiendo completamente. Había aprendido mucho tiempo atrás que las cosas más valiosas
Respeto, integridad, relaciones significativas no podían ser cuantificadas en estados financieros o robadas a través de engaños sofisticados. El dinero solo amplifica lo que ya está dentro de las personas, señor Herrera. Si eres generoso y honesto, el dinero hace esas cualidades más poderosas. Si eres egoísta y deshonesto, el dinero solo te hace más eficientemente dañino. Mientras el otoño se profundizaba en invierno, el café donde todo comenzó se convirtió en un lugar de reunión regular para un grupo improbable de amigos. Un millonario tecnológico aprendiendo a vivir sin matrimonio. Un abogado que había elegido ética sobre conveniencia. Una mesera estudiando administración de empresas. Una adolescente que había salvado a su padre negándose a ignorar la crueldad de su madre. Se reunían para café y conversación, compartiendo historias y apoyándose mutuamente a través del proceso complejo de reconstruir confianza después de traición sistemática. Emma guardó la carta que le había escrito a María durante los días más oscuros de la investigación, cuando todos tenían miedo de que la verdad no fuera suficiente para superar las mentiras cuidadosamente construidas de Catalina. En ella había escrito: «Gracias por vernos cuando no podíamos vernos a nosotros mismos. Gracias por preocuparte por gente que apenas conocías. Gracias por ser valiente cuando ser valiente era peligroso». La carta permanecía clavada en el pizarrón de María mucho después de que se había graduado, comenzado su carrera y mudado a su propio departamento con ventanas que daban al ángel de la independencia. Servía como un recordatorio diario de que el heroísmo no siempre era dramático o bien compensado. A veces era solo la decisión silenciosa de rechazar complicidad con la injusticia, hablar verdad cuando el silencio sería más seguro, preocuparse por el sufrimiento de extraños cuando la indiferencia sería más fácil. Catalina Herrera fue sentenciada a 12 años en prisión federal por fraude, lavado de dinero y cargos de conspiración. Cumplió su tiempo silenciosamente, manteniendo su inocencia y dignidad incluso después de la condena. Una mujer que había apostado todo en su habilidad para manipular confianza y perdió contra gente que consideraba por debajo de su atención. La prisión, descubrió, era notablemente democrática. El dinero no podía comprar respeto de mujeres que habían sido traicionadas por gente en la que confiaban, y la posición social no significaba nada para guardias y compañeras de celda que juzgaban el carácter por acciones en lugar de saldos bancarios. Marcos Vega cumplió 18 meses en prisión de seguridad mínima antes de ser liberado a libertad condicional, supervisada y servicio comunitario. Regresó a la Ciudad de México, un hombre cambiado, trabajando como consejero para adicción al juego y hablando a grupos empresariales sobre la intersección peligrosa entre estrés financiero y compromiso ético. Su amistad con Ricardo nunca se recuperó. La confianza, una vez rota por traición, no podía ser reconstruida a través de disculpas o buenas intenciones, pero lograron un tipo de respeto profesional basado en entendimiento compartido de la debilidad humana y la importancia de segundas oportunidades. En una noche de niebla 2 años después de la condena de Catalina, María Santos se paró detrás del mostrador de su propio café, un lugar pequeño en la Roma Norte que servía excelente café a estudiantes, artistas y gente trabajadora que apreciaba calidad sin pretensiones. Las paredes estaban decoradas con fotografías de clientes celebrando graduaciones, promociones, pequeñas victorias logradas a través de trabajo duro y perseverancia. Su modelo de negocio era simple: tratar a todos con dignidad, pagar salarios dignos, crear un espacio donde la gente se sintiera vista y valorada sin importar su posición social o estatus económico. Ricardo Herrera se detenía regularmente, siempre pidiendo el mismo doble expreso que había comenzado su amistad improbable. A veces Emma y Jaime se le unían, adolescentes que habían aprendido temprano que el carácter importaba más que la comodidad, que la lealtad se ganaba en lugar de asumirse, que el amor sin honestidad era solo egoísmo decorado bonito. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntó Ricardo a María una noche, mientras ella limpiaba mesas y se preparaba para cerrar. María consideró la pregunta seriamente, pensando en todas las maneras en que su vida había cambiado desde que tomó la decisión de rechazar el silencio ante la injusticia.
A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera metido en mis propios asuntos esa noche en el Café Luna. ¿Habría tenido éxito Catalina? ¿Seguiría Jorge cargando vergüenza que pertenecía a alguien más? ¿Seguirías casado con una extraña? ¿Y? La impulsó Ricardo. Y entonces recuerdo que no existe tal cosa como los asuntos de otras personas cuando se trata de crueldad y traición. Todos estamos conectados. Tu dolor se convierte en mi dolor. Mi silencio se convierte en tu aislamiento. Catalina entendió eso, que es por lo que su engaño funcionó tanto tiempo como lo hizo. Contó con que la gente buena eligiera comodidad sobre coraje, privacidad sobre responsabilidad. Ricardo asintió, entendiendo que María le había dado algo más valioso que solo evidencia de la traición de su esposa. Le había mostrado que la integridad no era un lujo que solo la gente rica podía permitirse. Era una elección que cualquiera podía hacer, sin importar sus circunstancias o el costo personal de hacer lo correcto. Mientras María cerró la puerta del café y caminó a casa por calles que guardaban memorias de miedo y triunfo, pensó en toda la gente invisible haciendo trabajo esencial. Meseras y amas de casa, abogados y maestros, adolescentes e inmigrantes, cuyo coraje silencioso mantenía unida a la sociedad cuando el egoísmo amenazaba con desgarrarla. Su abuela había tenido razón. La gente invisible veía todo, oía todo, sabía todo. El desafío era encontrar el coraje para hacer lo invisible visible, transformar observación en acción, elegir justicia sobre seguridad cuando las dos no podían coexistir. 3 años después, en una mañana primaveral brillante que pintó las colinas de la Ciudad de México en tonos de oro y verde, María recibió un visitante inesperado en su café. Jorge Martínez, ahora de 75 años pero aún portándose con dignidad, entró silenciosamente y se acercó al mostrador con la manera respetuosa que lo había hecho querido por los niños Herrera. «Señorita Santos», dijo, quitándose su sombrero con cortesía del viejo mundo. «Quería agradecerle apropiadamente, no solo por limpiar mi nombre, sino por mostrarme que todavía hay gente en este mundo que cree que la verdad importa más que la conveniencia». María sintió lágrimas pinchar sus ojos mientras miraba a este hombre cuya vida Catalina había tratado de destruir, quien había soportado meses de vergüenza y exilio antes de que la justicia prevaleciera. «Jorge, no necesita agradecerme. Usted fue la víctima. Yo solo fui alguien que se negó a dejar que la injusticia permaneciera». «Fue mucho más que eso», respondió Jorge, aceptando la taza de café que ella sirvió para él. «Fue prueba de que la bondad existe en lugares inesperados. El coraje no requiere dinero o estatus, solo un corazón que se niega a aceptar la crueldad como normal». Se sentaron juntos en silencio cómodo, dos personas cuyas vidas habían sido cambiadas para siempre por su encuentro con traición y su decisión de ponerse en contra. Jorge le contó sobre sus clases de cocina, los jóvenes inmigrantes que mentoreaba, el jardín comunitario que había empezado en su modesto vecindario de San Miguel de Allende. María compartió historias de su negocio consultor, las corporaciones que había ayudado a desarrollar directrices éticas, los denunciantes que había apoyado a través del proceso aterrador de hablar verdad al poder. «A veces pienso en qué habría pasado si no hubieras estado trabajando esa noche», murmuró Jorge, revolviendo crema en su café. «Si hubieras estado enferma o si alguien más hubiera estado sirviendo la mesa de Catalina». María se había preguntado lo mismo incontables veces. Creo que alguien más se habría adelantado eventualmente. Quizás no esa noche, quizás no a tiempo para salvarte del daño inmediato, pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie. El problema no era que nadie sabía que Catalina era capaz de engaño. El problema era que la gente que sospechaba algo eligió conveniencia sobre conciencia. Mientras Jorge se preparaba para irse, sacó un pequeño paquete envuelto de su bolsillo. «Esto pertenecía a mi esposa», dijo silenciosamente. «Siempre decía que los ángeles vienen en muchas formas, a menudo usando uniformes de trabajo en lugar de alas. Creo que le gustaría que tuvieras esto». Dentro del papel tisú había un relicario de oro simple, gastado suave por años de toque amoroso. María lo abrió para encontrar 2 pequeñas fotografías, Jorge y su esposa en su día de bodas, jóvenes y esperanzados, sus ojos brillantes con sueños del futuro que construirían juntos a través de décadas de trabajo duro y apoyo mutuo. «Jorge,
No puedo aceptar esto, susurró María, pero él ya estaba sacudiendo su cabeza. A Mariela le habrías gustado mucho, dijo, usando el nombre de su esposa, con la ternura que 25 años de matrimonio nunca habían disminuido. Siempre decía que la joyería más hermosa no tenía sentido a menos que fuera usada por alguien que entendiera su valor. ¿Entiendes lo que significa proteger los sueños de la gente, su dignidad, su derecho a ser juzgados por su carácter, en lugar de las mentiras de otras personas? Después de que Jorge se fue, María usó el relicario mientras continuaba su rutina matutina, sintiendo el peso de la memoria y confianza de su esposa. Le recordó todos los sacrificios que habían hecho posible su propio éxito, los días de 17 horas de su abuela en la maquiladora, la dignidad silenciosa de su madre a través de años de invisibilidad social, la determinación de su hermana Sofía de convertirse en doctora, a pesar de cada barrera sistémica diseñada para prevenir que chicas como ellas lograran éxito profesional. Tarde esa tarde, mientras el café se llenaba con su mezcla usual de estudiantes y artistas, María notó a una joven sentada sola en la mesa del rincón donde Catalina una vez había planeado su traición. La ropa de la mujer era limpia pero barata, sus libros de texto esparcidos por la mesa pequeña, su expresión cargando el peso familiar de alguien trabajando múltiples empleos mientras perseguía sueños que se sentían simultáneamente urgentes e imposibles. María se acercó con una taza fresca de café y una sonrisa gentil. ¿Estudiando para finales? La joven levantó la vista con ojos cansados pero agradecidos. Administración de empresas, dijo. Estoy tratando de terminar mi carrera antes de que se me acaben los ahorros. Es más difícil de lo que esperaba. Balancear trabajo y escuela, especialmente cuando tus empleadores no siempre entienden que la educación también es importante. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó María sentándose en el asiento opuesto, con la manera fácil de alguien que había hecho de este café un lugar donde las conversaciones importaban más que las transacciones. Limpio oficinas en el centro, respondió la mujer sin vergüenza, aunque María escuchó el acero en su voz que venía de defender su dignidad contra gente que trataba el trabajo de servicio como evidencia de fracaso personal. Es trabajo honesto y paga mejor que retail, pero las horas son difíciles. Trabajo de 10 p.m. a 6 a.m., luego voy directo a clases. Para cuando llego a casa, tengo tal vez 3 horas para estudiar antes de dormir y empezar de nuevo. María sintió una agitación familiar en su pecho, el reconocimiento de su antiguo yo en la historia de esta joven. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Rodríguez. Probablemente soy la única estudiante en mi programa que nunca ha estado dentro de una sala de juntas corporativa, pero sé cómo funcionan esos edificios después de horas. Sé que ejecutivos se quedan tarde, que empresas tienen problemas éticos, qué tratos se discuten cuando la gente piensa que solo el personal de limpieza está escuchando. El eco de su propia experiencia hizo que María se inclinara hacia adelante con nuevo interés. ¿Qué quieres decir con problemas éticos? Carmen miró alrededor del café, asegurándose de que no fueran escuchadas. Luego habló con la voz cuidadosa de alguien que había aprendido que la gente invisible veía todo, pero se esperaba que permaneciera silenciosa. Hay esta firma de inversiones, Gestión de Capital del Pacífico. Limpio sus oficinas cada martes y viernes por la noche. Durante los últimos 6 meses, he estado escuchando conversaciones sobre dinero de clientes siendo movidos sin autorización apropiada. Piensan que no hablo inglés lo suficientemente bien para entender, pero mi inglés es mejor que su español. La experiencia consultora de María inmediatamente reconoció el patrón que Carmen estaba describiendo. Mover dinero de clientes sin autorización es fraude de valores. ¿Estás segura de lo que has escuchado? Estoy segura de lo que he presenciado, dijo Carmen cuidadosamente. Documentos dejados en escritorios, pantallas de computadora dejadas abiertas, conversaciones telefónicas donde discuten qué clientes son demasiado ancianos o demasiado confiados para notar estados de cuenta irregulares. Han estado sistemáticamente robando a jubilados que confiaron en ellos con los ahorros de su vida. El peso de otra situación potencial de Catalina Herrera se asentó sobre María como una carga familiar. Aquí había otra joven en trabajo de servicio, presenciando traición corporativa, enfrentada con la elección entre seguridad personal y responsabilidad pública.
Los paralelos eran tan exactos que María brevemente se preguntó si el universo tenía un sentido de justicia que operaba a través de coincidencias. «Carmen», dijo María cuidadosamente, «lo que estás describiendo podría destruir la seguridad financiera de docenas o cientos de personas inocentes, pero hablar también podría ponerte en riesgo serio, trabajo perdido, problemas migratorios si tratan de tomar represalias, costos legales que no puedes permitirte». La respuesta de Carmen fue inmediata y decidida. «Mi abuela ahorró cada centavo por 40 años para tener suficiente dinero para su retiro. Confió en un asesor financiero que prometió ayudar a que su dinero creciera seguro. Hace 6 meses, descubrió que la mayoría de sus ahorros habían desaparecido en cuotas de gestión y costos administrativos que nunca había autorizado. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda, pero sé que está comiendo una comida al día para poder pagar sus medicamentos». María entendió completamente. Carmen no estaba solo presenciando crimen corporativo abstracto, estaba viendo el sufrimiento de su abuela, multiplicado a través de cada cliente anciano que confiaba en Gestión de Capital del Pacífico con su seguridad financiera. Lo personal se había vuelto político, lo profesional se había vuelto profundamente personal. Si decides reportar esto, y no estoy diciendo que deberías o no deberías, necesitarás más que conversaciones escuchadas, dijo María cambiando al modo consultor que la había hecho exitosa. Necesitarás documentación, evidencia que no pueda ser despedida o explicada, y necesitarás representación legal que se especialice en fraude de valores y protección de denunciantes. Carmen asintió, su expresión mostrando el mismo coraje determinado que María reconocía de su propio reflejo 3 años antes. «He estado fotografiando documentos con mi teléfono cuando limpio la sala de conferencias. Sé que no es legal, pero también sé que lo que están haciendo está destruyendo las vidas de la gente. Mi abuela no es la única. Los he escuchado bromear sobre manejar clientes ancianos que hacen demasiadas preguntas sobre sus saldos de cuenta disminuidos». Esa noche, María se encontró en la posición familiar de alguien que había tratado de seguir adelante de una experiencia formativa, solo para descubrir que la experiencia la había moldado en alguien que no podía ignorar injusticia similar cuando aparecía en nuevas formas. Llamó a Daniel Huerta, quien se había convertido no solo en el consejero de Ricardo Herrera, sino en el asesor confiable de María en asuntos que requerían pericia legal y claridad moral. «Daniel», dijo sin preámbulos cuando contestó su teléfono, «tengo otra situación de Catalina Herrera, pero esta vez es fraude de valores en lugar de traición marital». El suspiro de Daniel cargaba el peso de alguien que entendía que gente como María y Carmen atraían estas situaciones porque estaban dispuestas a ver lo que otros preferían ignorar. «Dime todo», dijo, y María pudo escucharlo abrir su laptop, preparándose para documentar otro caso donde trabajadores de servicio se habían convertido en los guardianes de justicia para gente con más dinero pero menos coraje moral. La investigación que siguió tomó 8 meses e involucró reguladores federales, investigadores privados y una demanda colectiva que eventualmente recuperó 43 millones de pesos para clientes defraudados. Carmen Rodríguez se convirtió en la testigo clave cuyo coraje y documentación hicieron posible el procesamiento, protegida por estatutos de denunciantes y apoyada por un equipo legal que Daniel Huerta ensambló pro bono. Los socios de Gestión de Capital del Pacífico fueron sentenciados a términos de prisión que variaban de 5 a 12 años, y la abuela de Carmen no solo recuperó sus ahorros perdidos, sino recibió compensación adicional por la angustia emocional de creer que pasaría sus años finales en pobreza, debido a su propia ingenuidad financiera. La cobertura mediática del caso de Capital del Pacífico inevitablemente mencionó el papel de María, apoyando a Carmen, dibujando conexiones con la investigación de Catalina Herrera, que primero había traído a María a la atención pública. Pero en lugar de buscar celebridad, María usó la plataforma para abogar por cambios sistemáticos, mejor protección para trabajadores de servicio que presenciaban crimen corporativo, más recursos para gente anciana navegando sistemas financieros complejos, supervisión más estricta de firmas de inversión que atacaban poblaciones vulnerables. Carmen se graduó con su carrera de negocios y se unió a la firma consultora de María
como especialista en detectar fraude financiero a través de observación operacional, un conjunto de habilidades único que combinaba su experiencia de trabajo de servicio con educación formal de negocios. Juntas, desarrollaron programas de entrenamiento para servicios de limpieza, guardias de seguridad y asistentes administrativos, enseñándoles cómo reconocer y reportar mala conducta corporativa de manera segura y efectiva. Ricardo Herrera, observando la evolución de María de mesera a dueña de negocio a reformadora corporativa, a menudo reflexionaba sobre los efectos en cadena de esa noche cuando había escuchado la conversación de Catalina en el Café Luna. El rechazo de una mujer a permanecer silenciosa no solo había salvado a su familia, sino había establecido un nuevo modelo para responsabilidad corporativa que dependía del coraje moral de gente trabajadora que veía todo, pero se esperaba que no dijera nada. ¿Sabes qué he aprendido?, le dijo Ricardo a María durante una de sus reuniones regulares de café. La gente más peligrosa para un sistema corrupto no son otras personas ricas o reguladores gubernamentales o periodistas de investigación. Son trabajadores de servicio con títulos universitarios y estándares éticos, y la confianza para hablar verdad al poder. María se rió, pero entendió su punto. La generación de mujeres de limpieza de su abuela había sido igualmente observadora, igualmente moral, pero les había faltado la educación, recursos legales y confianza social para desafiar las estructuras de poder que servían. Su generación tenía esas ventajas, más la perspectiva histórica, para entender que el silencio ante la injusticia era complicidad con la opresión. 5 años después de la condena de Catalina, Emma Herrera se graduó del Tecnológico de Monterrey con una carrera en ética empresarial y una pasantía de verano en la firma consultora de María. La adolescente que había salvado a su padre, negándose a aceptar las mentiras de su madre, se había convertido en una joven comprometida a prevenir traiciones similares de ocurrir en otras familias. «Quiero entender cómo piensan las personas como mi madre», le dijo Emma a María durante su primera semana de trabajo. No para excusar lo que hizo, sino para desarrollar mejores sistemas para detectar engaño antes de que destruya tantas vidas. La tesis de Emma, basada en su investigación de pasantía, analizó los perfiles psicológicos de criminales de cuello blanco que atacaban a sus propias familias y socios comerciales. Su trabajo identificó patrones de comportamiento que podrían servir como señales de advertencia temprana para traición financiera, cambios sutiles en hábitos de gasto, secretismo aumentado sobre relaciones comerciales, el aislamiento sistemático de testigos potenciales, la instrumentalización de sistemas legales y financieros contra miembros vulnerables de la familia. La tesis fue publicada en Harvard Business Review y se convirtió en lectura requerida en cursos de ética empresarial en universidades por todo el país. La habilidad de Emma para escribir sobre traición familiar con objetividad académica, mientras mantenía compasión tanto para víctimas como perpetradores, la estableció como una voz única en discusiones de reforma corporativa. Jaime Herrera, ahora de 18 y preparándose para la universidad, eligió un camino diferente pero igualmente influenciado por la experiencia de su familia con engaño sistemático. Se inscribió en un programa de justicia criminal con planes de trabajar como investigador federal especializándose en crímenes financieros. Su experiencia de infancia viendo a su madre destruir gente inocente le había dado un entendimiento temprano de cómo el mal podía disfrazarse como normalidad, cómo la traición podía hacerse pasar por amor, cómo las personas que causaban más daño eran a menudo aquellas que parecían más respetables. «Quiero atrapar a gente como mamá antes de que destruyan familias como la nuestra», le dijo Jaime a su padre durante una conversación sobre opciones universitarias. «Emma quiere prevenir traición a través de mejores sistemas. Yo quiero investigarla después de que pase y asegurarme de que las víctimas reciban justicia». Ricardo apoyó las opciones de carrera de ambos hijos, entendiendo que la traición de su madre los había moldeado en maneras opuestas pero complementarias. Emma se había convertido en alguien que quería proteger confianza. Jaime se había convertido en alguien que quería castigar la traición de confianza. Ambos eran papeles necesarios en una sociedad donde gente como Catalina podía existir y florecer hasta que alguien con coraje moral eligiera pararlos. Daniel Huerta,
ahora corriendo uno de los bufetes de ética empresarial más respetados de la Ciudad de México, a menudo usaba el caso Herrera como ejemplo en conferencias a estudiantes de derecho y profesionales de negocios. Su presentación siempre enfatizaba el mismo punto central: los sistemas legales solo podían funcionar efectivamente cuando gente ordinaria tenía el coraje para reportar fechorías y el derecho protegido para hablar verdad sin arriesgar sus medios de vida. El caso de Catalina Herrera tuvo éxito, no porque los abogados e investigadores fueran particularmente brillantes, Daniel le diría a sus audiencias, sino porque una mesera llamada María Santos se negó a pretender que no había escuchado lo que había escuchado. La justicia depende de ciudadanos que entienden que proteger su propia seguridad a costa del bienestar de otros no es realmente seguridad, es colaboración con sistemas que eventualmente también los victimizarán. Jorge Martínez, ahora de 82 años y todavía enseñando clases de cocina en San Miguel de Allende, se había convertido algo así como una celebridad local, como el hombre que había sobrevivido a acusaciones falsas y emergido con su dignidad intacta. Su historia era a menudo contada en centros comunitarios e iglesias como ejemplo de cómo el carácter podía sobrevivir desgracia temporal, cómo la verdad podía triunfar sobre mentiras cuidadosamente construidas, cómo gente ordinaria podía convertirse en héroes simplemente negándose a aceptar injusticia como inevitable. La gente me pregunta si estoy enojado por lo que la señora Catalina me hizo, diría Jorge durante sus presentaciones. La respuesta es no. La ira es demasiado pesada para cargar tanto tiempo, pero estoy agradecido cada día por la gente que creyó en la verdad más de lo que temían inconvenientes. María Santos arriesgó su trabajo y su seguridad para defender a alguien que nunca había conocido. Eso no es ira, es amor en acción. En el 4º aniversario de la condena de Catalina, María organizó una cena en su café para todos cuyas vidas habían sido cambiadas por la investigación. Ricardo trajo a Emma y Jaime, ahora jóvenes adultos confiados, que habían aprendido a definir familia por elección y lealtad en lugar de sangre y obligación legal. Daniel vino con su esposa e hijas gemelas, que habían crecido escuchando cuentos para dormir sobre la importancia de hablar por gente que no podía protegerse a sí misma. Jorge trajo sus jitomates ganadores de premio y un nuevo grupo de jóvenes inmigrantes que estaba enseñando a cocinar comida tradicional mexicana mientras estudiaban inglés y habilidades de negocios. Carmen Rodríguez llegó con su abuela, una anciana digna cuyos ahorros habían sido restaurados y cuya fe en la bondad humana había sido renovada por el coraje de Carmen y el apoyo de María. Sofía Santos, ahora doctora. Sofía Santos trajo su investigación más reciente sobre disparidades de salud afectando comunidades inmigrantes, trabajo que había sido parcialmente financiado por becas de la Fundación Ricardo Herrera para Justicia Social. Mientras compartían comida e historias alrededor de mesas que una vez habían presenciado la conspiración de Catalina, María reflexionó sobre cómo los momentos más significativos en la vida a menudo comenzaban con pequeñas elecciones que parecían insignificantes en el momento. Su decisión de documentar una conversación escuchada, la elección de Daniel de investigar documentos patrimoniales más completamente, el rechazo de Emma a aceptar las acusaciones de su madre contra Jorge, ninguna de estas acciones se había sentido particularmente heroica en el momento, pero juntas habían prevenido daño enorme y creado cambio duradero. ¿Saben en qué pienso a veces?, dijo María mientras la noche terminaba y sus amigos se preparaban para regresar a sus vidas respectivas y responsabilidades. Pienso en todas las veces que la gente presencia fechorías y elige silencio, todas las pequeñas traiciones que nunca se exponen, todas las víctimas que sufren solas porque aliados potenciales deciden que no es su problema. Ricardo, quien había pasado años contemplando las mismas preguntas, asintió pensativamente. Pero también pienso en cuántas personas encuentran el coraje para actuar cuando ven ejemplos claros de lo que es posible. Tu historia ha sido contada en escuelas de negocios, escuelas de derecho, universidades comunitarias, programas de entrenamiento corporativo. ¿Cuántas futuras Catalina Herreras han sido prevenidas porque alguien recordó lo que hiciste y decidió hablar en lugar de quedarse silencioso? Era imposible cuantificar los efectos en cadena del coraje moral,
Pero María entendió el punto de Ricardo. Cada vez que alguien eligió acción ética sobre conveniencia personal, creaban un pequeño precedente que hacía elecciones similares más fáciles para la siguiente persona, enfrentando un dilema comparable. El mal florecía cuando la gente buena se sentía aislada e impotente. Se marchitaba cuando la gente buena se daba cuenta de que eran parte de una comunidad más grande de individuos comprometidos con la justicia y protección mutua. Mientras María limpiaba después de la cena, encontró una nota que Emma había dejado atrás, una sola hoja de papel que se uniría al relicario de la esposa de Jorge y la carta de agradecimiento de la abuela de Carmen en la colección de María de recordatorios sobre por qué su trabajo importaba. «Querida María», decía la nota, «hace 4 años salvaste a nuestra familia no haciendo algo extraordinario, sino haciendo algo ordinario con coraje extraordinario. Escuchaste cuando alguien necesitaba ser escuchado, hablaste cuando alguien necesitaba ser defendido, actuaste cuando se requería acción. Gracias por mostrarme que el heroísmo no se trata de gestos grandiosos, se trata de negarse a dejar que la crueldad prospere cuando tienes el poder para pararla. Con cariño, Emma, quien aprendió de ti que el amor es un verbo, no solo un sentimiento». 10 años después del arresto de Catalina, María Santos se paró ante un comité congresional investigando fraude corporativo y el papel de trabajadores de servicio en detectar crimen de cuello blanco. La sala de audiencias estaba llena de reporteros, defensores y líderes empresariales que habían venido a escuchar su testimonio sobre cambios sistemáticos necesarios para proteger denunciantes y recompensar coraje moral. «Distinguidos miembros del comité», comenzó María, su voz llevando la confianza de alguien que había aprendido que su perspectiva importaba en salas llenas de gente poderosa. «Aparezco ante ustedes hoy no como alguien buscando reconocimiento, sino como alguien que entiende que el sistema actual falla tanto víctimas de crimen corporativo como la gente trabajadora que está mejor posicionada para detectarlo». Su testimonio se basó en una década de trabajo consultor, cientos de casos donde trabajadores de servicio habían presenciado fraude financiero, acoso sexual, violaciones de seguridad y otra mala conducta corporativa. Presentó datos mostrando que detección temprana por empleados podía prevenir miles de millones de pesos en daño económico y proteger millones de consumidores vulnerables de explotación. El caso de Catalina Herrera no fue único por el alcance de la traición, concluyó María. Fue único porque las circunstancias se alinearon para dar a una mesera los recursos y apoyo necesarios para actuar sobre lo que presenció. ¿Cuántos casos similares no se reportan porque la gente trabajadora carece de protección legal, recursos financieros o confianza de que alguien tomará en serio sus preocupaciones? La legislación que emergió de las audiencias, conocida como la Ley de Protección de Denunciantes Santos, estableció nuevas salvaguardas para trabajadores de servicio que reportaran mala conducta corporativa, creó incentivos financieros para reporte temprano de crimen de cuello blanco y requirió que las corporaciones implementaran sistemas de reporte anónimo monitoreados por terceros independientes. Catalina Herrera, ahora en su 8º año de prisión federal, escuchó sobre la legislación a través de reportes noticiosos que se filtraban a la instalación de seguridad mínima donde cumplía su sentencia. Sus compañeras de celda, muchas de las cuales eran mujeres de clase trabajadora condenadas por fraude o malversación, encontraron humor oscuro en el hecho de que el coraje de una mesera había transformado la ley de responsabilidad corporativa. «Te derribó tu propia sirvienta de café», observó Janet, una excajera de banco cumpliendo tiempo por robar depósitos de clientes para pagar las cuentas médicas de su hija. «Eso debe doler, saber que alguien que tratabas como mueble derribó toda tu operación». La respuesta de Catalina sorprendió a su audiencia informal. «María Santos no derribó mi operación», dijo silenciosamente. «Mi operación se derribó a sí misma. Cometí el error de pensar que inteligencia y sofisticación podían sustituir carácter y que la gente trabajadora era demasiado impotente para demandar justicia. Estaba equivocada en ambas suposiciones». La prisión había dado a Catalina tiempo no deseado para contemplar las elecciones que habían llevado a su caída. Entendía ahora que su esquema había fallado no por investigación superior
o cooperación inesperada, sino porque había malentendido fundamentalmente el paisaje moral en el que operaba. Había asumido que gente con menos dinero tenía menos poder y que gente con menos poder tenía menos coraje. María Santos había demostrado la falsedad de ambas suposiciones. Lo irónico, continuó Catalina, es que si hubiera tratado a la gente a mi alrededor con respeto humano básico, Jorge, María, incluso Marcos, ninguno de ellos habría tenido razón para oponerse a mí. Mi crueldad creó a mis enemigos, mi arrogancia creó mi caída. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el café donde todo había comenzado mostraba una pequeña placa cerca de la mesa del rincón donde Catalina había planeado su traición. Este espacio está dedicado a toda la gente trabajadora que se niega a dejar que la injusticia pase en silencio. Su coraje importa, su voz cuenta, su conciencia es necesaria. María había insistido que la placa no incluyera nombres, ni referencia a su historia específica, ni detalles que convertirían su café en destino turístico. En lugar de eso, servía como recordatorio diario para clientes y empleados de que espacios ordinarios podían convertirse en lugares extraordinarios cuando eran ocupados por gente comprometida a hacer lo correcto en lugar de hacerlo bien. Ricardo Herrera, ahora casado de nuevo con la doctora Elena Vázquez, una profesora de Derecho Constitucional que compartía su compromiso con justicia social, continuó usando su riqueza e influencia para apoyar protección de denunciantes y reforma corporativa. La Fundación Ricardo Herrera había crecido hasta convertirse en uno de los defensores más efectivos del país para gente trabajadora que descubría mala conducta corporativa, proporcionando apoyo legal, asistencia financiera y defensa pública para individuos enfrentando represalias por hablar verdad al poder. Emma y Jaime, ambos trabajando en responsabilidad corporativa desde ángulos diferentes, habían desarrollado un modelo de práctica legal que se enfocaba en prevenir crimen de cuello blanco a través de entrenamiento ético comprensivo y sistemas de intervención temprana. Su método combinaba la investigación de Emma sobre patrones psicológicos de traición con la experiencia investigativa de Jaime en fraude financiero, creando una práctica única que servía tanto a corporaciones buscando mejorar sus culturas éticas como individuos preocupados sobre mala conducta potencial en sus lugares de trabajo. Daniel Huerta había sido nombrado juez federal, donde su experiencia con el caso Herrera influenciaba su método hacia sentencias de crimen corporativo. Era conocido por imponer penalidades sustanciales en criminales de cuello blanco, mientras mostraba clemencia hacia gente trabajadora que cometía crímenes bajo presión económica, entendiendo la diferencia entre codicia y desesperación, entre traición y supervivencia. Jorge Martínez había fallecido pacíficamente mientras dormía a los 85 años, rodeado de la familia extendida de antiguos estudiantes, mentorías de inmigración y miembros de comunidad cuyas vidas había enriquecido a través de décadas de servicio silencioso. Su funeral se convirtió en una celebración no intencional de cómo dignidad e integridad podían inspirar lealtad que duraba más que cualquier contrato matrimonial o acuerdo de empleo. Carmen Rodríguez había establecido su propia firma consultora financiera, especializándose en prevención de fraude contra ancianos y educación de inversión basada en comunidad. Sus clientes eran principalmente familias de clase trabajadora e inmigrantes recientes, que habían sido deliberadamente excluidos de servicios financieros principales, gente que necesitaba consejo honesto y competencia cultural más que estrategias de inversión complejas. En lo que habría sido el 90º cumpleaños de Jorge, María organizó la cena anual final para el grupo que se había conocido informalmente como los sobrevivientes de Catalina Herrera. Todos estaban ocupados ahora con carreras y familias y los desafíos ordinarios de vivir vidas significativas, pero todavía se sentían conectados por la experiencia que les había enseñado cuánto podían confiar mutuamente cuando enfrentaban probabilidades aparentemente imposibles. Mientras la noche progresaba y amigos compartían actualizaciones sobre su trabajo, sus hijos, su compromiso continuo con la justicia en varias formas, María se dio cuenta de que la traición de Catalina había creado finalmente
algo más valioso que lo que había destruido. La red de relaciones que emergió de su experiencia compartida de elegir coraje sobre comodidad se había convertido en un modelo de cómo las comunidades podían protegerse de depredadores sofisticados. «Tengo una confesión que hacer», dijo Ricardo mientras la cena concluyó, y amigos se prepararon para continuar sus viajes separados. Por años me sentí culpable sobre el caos que la traición de Catalina trajo a sus vidas. Todos solo trataban de vivir vidas ordinarias. Y de repente fueron empujados a investigaciones legales y atención mediática y todo el estrés que viene con desafiar gente poderosa. «Ricardo», interrumpió María gentilmente, «lo que Catalina te hizo fue horrible. Pero lo que hicimos juntos, la investigación, el apoyo, la responsabilidad, eso fue lo mejor que me ha pasado. Me enseñó que mi voz importaba, que mis observaciones tenían valor, que podía hacer una diferencia en resultados que parecían demasiado grandes para que alguien como yo influyera». Emma asintió su acuerdo. «Creciendo en Polanco, me enseñaron que la riqueza era lo más importante, que dinero equivalía a valor, que gente poderosa merecía su poder porque eran de alguna manera más valiosas que gente ordinaria. Ver a mamá ser superada en estrategia por gente ordinaria me enseñó que riqueza sin carácter es solo dinero, y que la gente más valiosa son a menudo aquellas que la sociedad valora menos». Mientras María caminó a casa después de la última cena, pensó en la carta que había recibido esa mañana de una ama de casa de hotel en Chicago que había escuchado ejecutivos planeando defraudar su fondo de pensiones. La mujer había leído la historia de María y estaba pidiendo consejos sobre si reportar lo que había presenciado. Si alguien como ella podía hacer una diferencia contra gente con equipos de abogados y recursos financieros sofisticados. La respuesta de María había sido inmediata y definitiva. «Tu coraje moral es más poderoso que su dinero. Tu disposición a proteger gente inocente es más valiosa que su disposición a explotarlos. Tienes más aliados de los que te das cuenta. Gente como yo que entiende que la justicia depende de gente como tú, negándose a dejar que la injusticia pase sin ser desafiada». La respuesta que había enviado a Chicago sería seguida por una llamada a Daniel Huerta, quien conectaría al ama de casa con recursos legales locales e investigadores federales. El patrón que había comenzado en un café de la Ciudad de México se repetiría en una sala de juntas corporativa de Chicago, con los mismos elementos esenciales: gente trabajadora con ojos agudos y coraje moral, profesionales con estándares éticos y pericia legal, y un sistema que a veces, solo a veces, recompensaba verdad sobre poder. Esa noche, mientras smog rodaba desde las montañas y envolvía la Ciudad de México en su abrazo plateado, María Santos se durmió en su departamento con vista al Ángel de la Independencia, usando el relicario de la esposa de Jorge y pensando en las palabras de su abuela. La verdad era como el agua, encontrando maneras de salir a la superficie a través de las grietas más pequeñas. Solo necesitaba gente dispuesta a servir como sus recipientes, dejarla fluir a través de ellos hacia la luz, sin importar el costo personal. En una prisión de seguridad mínima en el norte de México, Catalina Herrera leía bajo luz de lámpara, trabajando hacia una carrera de negocios que esperaba podría ayudarla a construir algo ético en lugar de perpetrar algo cruel cuando finalmente fuera liberada. Nunca se disculparía por sus crímenes. Su carácter no permitía ese tipo de remordimiento, pero había aprendido a respetar el carácter de la gente que la había derrotado. En su propia manera retorcida, eso era progreso, y por todo el país, en hoteles y edificios de oficinas y restaurantes y hospitales, gente trabajadora siguió su labor invisible, viendo todo, oyendo todo, sabiendo todo. La mayoría permanecía silenciosa, protegiéndose a sí mismos y sus familias de gente poderosa que no quería sus secretos expuestos. Pero algunos, inspirados por historias de meseras y amas de casa y abogados y adolescentes que habían elegido coraje sobre comodidad, encontraron maneras de dejar que la verdad saliera a la superficie, hacer lo invisible visible, transformar servicio en justicia. La copa de vino se había estrellado en un piso de mármol, sangre se había acumulado bajo fragmentos de cristal, y un imperio de engaño se había venido abajo. Pero de la destrucción, algo mejor había emergido, prueba de que gente ordinaria con coraje extraordinario podía responsabilizar a gente poderosa
que la verdad podía triunfar sobre el dinero y que los héroes venían en muchas formas, a menudo usando uniformes que los hacían invisibles a todos excepto aquellos que más los necesitaban. ¿Y tú? ¿Has presenciado alguna vez traición en medio de la confianza? ¿Has sido alguna vez el guardián silencioso parado entre inocencia y explotación? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que el heroísmo viene en muchas formas, deja un like y suscríbete para que llegue a otra alma que necesite recordar que su voz importa, sus elecciones cuentan, su coraje puede cambiar todo. Para más historias que celebran la dignidad del servicio y el poder de alianzas inesperadas, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima historia.